Bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Felices de estar nuevamente, como siempre, los jueves aquí reunidos con ustedes, compartiendo estos hermosos temas que sabemos que han sido de gran bendición para nosotros y para cada uno de ustedes. Continuamos con nuestro tema acerca de los profetas, los portavoces de Dios, y hoy vamos a compartir con ustedes el tema que ellos predicaban. ¿Cuáles eran esos mensajes que ellos daban al pueblo? Bienvenido, Andrés. Hola Claudia, hola a todos, qué bendición y qué privilegio el poder estar nuevamente hoy jueves, continuando con este estudio tan hermoso y este estudio pues que nos ayuda, que nos edifica, nos da conocimiento en cuanto a todo lo que tiene que ver con los profetas y su desarrollo, como las profecías, todo lo que ellos hacían. Claudia, pues antes de dar inicio quería pues recordarles a todos, síganos en el canal de YouTube, en Facebook como Iglesia Fuego de Dios para las Naciones, en Instagram también, denle like a la manito, denle también clic en la campanita para que le lleguen obviamente todos los mensajes y todas las notificaciones cuando tengamos nuestros estudios. Así. Muy bien, tenemos una línea de WhatsApp que aparece aquí en pantalla. Esa línea de WhatsApp está habilitada para que nos copien los motivos de oración, testimonios, que sé que hay testimonios, las personas escriben y cuentan sus testimonios de lo que Dios ha hecho en sus vidas a través de las oraciones y a través de estos devocionales, Claudia. Entonces, muy bien. Vamos a orar para que demos inicio a este bonito tema. Y allí donde tú estás, cierren los ojos y vamos a dar inicio a la oración. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. La gloria es para ti, la alabanza y la adoración. Dios, gracias por este tema tan hermoso. Pedimos la intervención tuya, Espíritu Santo de Dios. Interviene, que seas tú estando en medio nuestro. Háblanos, enséñanos. Mi Dios, que sea a través de esta palabra seas tú fortaleciéndonos, edificándonos, consolándonos. Que seas tú edificando nuestras vidas, Señor. Danos más de ti, te necesitamos, Espíritu Amén. Santo de Dios. Dile allí en casa, Espíritu de Dios, te necesito, Amén. Te anhelo. Mi Dios, sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Gracias por tu presencia y gracias porque tú estás acá en medio nuestro. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces compartiendo con ustedes acerca de los temas principales de los que hablaron los profetas, o esos mensajes que Dios les daba específicos para que ellos hablaran al pueblo. Y ese primer tema entonces que tenemos es el juicio de Dios, ¿cierto? Los profetas siempre traían por lo general un mensaje de juicio, pero cuando ellos daban ese mensaje dado por Dios, el objetivo principal era que el pueblo se arrepintiera. Claudia, sí, vea, aquí tenemos que tener la claridad del propósito de los profetas. Los profetas eran mensajeros enviados por Dios para exhortar al pueblo, lo que estás hablando, Claudia. Exhortaban al pueblo y anunciaban las consecuencias de sus pecados, de sus rebeliones, y obviamente con un propósito especial, y era la restauración. Buscaban un avivamiento espiritual y al mismo tiempo anunciaban el plan de Dios para los tiempos por venir. Esos son los mensajes escatológicos, los mensajes proféticos, los del futuro. Claudia, y también incluían profecías mesiánicas, también habían profecías que hablaban del Mesías, de Cristo. En los mensajes proféticos del Antiguo Testamento podemos encontrar los siguientes temas que se repiten con mucha frecuencia. Y el primero de ellos, Claudia, es el que estás diciendo, el juicio de Dios. Y vamos a leer, Claudia, para que nos quede la cita, por favor, vamos a leer Jeremías 30:11. Jeremías 30:11 dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Dios, y destruiré a todas las naciones a donde te esparcí, pero a ti no te destruiré del todo, te disciplinaré con medida, ya que no te dejaré sin castigo. Sí, Claudia, y búscame también mientras tanto Amós 5:18 al 20. Amós 5:18 al 20. El pecar no es poca cosa, y ese es el mensaje que obviamente le transmite los profetas a todo el pueblo.
y que siempre el pecado va a traer consecuencias ahorita, pues en ese momento que se está viviendo y a futuro, es decir, en la eternidad. Dios envía el castigo con el propósito de corregir al pueblo para que se vuelva a Él. ¿Qué dice Amós 5, 18 al 20? Hay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis ese día? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se topa con el oso, o como el que entra en casa, apoya su mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será el día del Señor tinieblas sin luz y oscuridad sin resplandor? Claudia, aquí hay que tener claro algo. El juicio de Dios contra el pueblo de Dios, contra Israel, el juicio de Dios por su pecado, con el ánimo que el pueblo vuelva a Él, y también hay juicio de Dios para los enemigos. También las profecías hablan de esto, de dos juicios, una para el pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y otra para el juicio de Dios, pero a los enemigos, o sea, ese castigo. Y también hay que tener en cuenta que cuando esta frase es muy repetida en los profetas y es el día del Señor. El día de Jehová o el día del Señor. Grande y temible del Señor, y aquí está haciendo referencia, es algo que todavía no se ha cumplido, porque aquí está haciendo referencia a un mensaje escatológico que es para los últimos tiempos. Sí, Claudia, y hay que tener en cuenta, y a ver cómo podemos tener la aplicación acá. Cada creyente va a ser juzgado. A ver, hay un juicio para los creyentes, pero este juicio no va a ser para condenación, si el creyente va a ir al cielo o al infierno, no. Todos los creyentes en Cristo ya somos salvos. Amén. Pero vamos a estar delante de Dios para un juicio, pero ese juicio es según las obras que hicimos y para ver si somos merecedores de los galardones. Perdón. Aquí lo podemos ver en 2 Corintios 5:10 y en 1 Corintios 3:11 al 15, y hay más citas, Claudia, pero lo más importante es que podamos entender que ese juicio de Dios, aplicándolo a nuestra vida como somos creyentes en Cristo, no es para condenación. Si somos hijos de Dios, no es para condenación, es para si nos ganamos unos galardones que Dios nos ha prometido a su pueblo. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es, este es el tribunal de Cristo. Sí. ¿Sí? Pero no, ahí no se va a determinar quién es salvo y quién no es salvo, porque ya todos estaremos delante de la presencia del Señor. Amén. Sino para las recompensas. Muy bien, ese segundo tema del que hablaban los profetas es el pecado del pueblo de Dios. Sí, Claudia, a ver, los profetas obviamente levantaron su voz y proclamaban, anunciaron que todo el pecado es pura rebeldía del pueblo y que la idolatría es el famoso adulterio espiritual. Y recordemos que todo este pueblo judío se contaminaba, o el pueblo de Israel se contaminaba con otras naciones, con otros dioses, y adoraban a otros dioses, imágenes, en fin. Y ahí era cuando Dios levantaba un profeta y miraban y Dios veía eso como un adulterio, la idolatría, un adulterio espiritual. Y no vamos muy lejos, que la idolatría actual que hay en este mundo, en estos momentos, con imágenes de yeso, de bronce, de madera, con lo que sea, hoy, y es más, idolatría no solamente imágenes, sino al dinero, ya tantas otras cosas. Se puede idolatrar al papá, se puede idolatrar a los hijos, se puede, y hasta, es más, idolatrar a la televisión, se puede idolatrar el trabajo, la empresa, vivir no más 100% por una empresa, en fin. Y entonces debemos ser equilibrados y siempre tener en cuenta de que Dios siempre debe estar en el primer lugar en nuestro corazón. Así es. Vamos a leer, Claudia, Oseas 4:12. Mi pueblo pregunta a su madero y su palo le responde, porque espíritu de fornicación lo engaña. Fornicaron y dejaron a Dios. El 17:18. Dice la palabra de Dios: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió,
fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron una conducta vergonzosa. Entonces, Claudia, entonces aquí vemos pecado del pueblo de Dios, vemos que la idolatría, la rebeldía, también delataron la hipocresía. La hipocresía es un culto superficial y vacío de contenido. Otro pecado del pueblo era la injusticia social, la injusticia que se hacían con las viudas, con los huérfanos, también con a robar, cuando dice Malaquías 3, que robará el hombre a Dios. Entonces mira que hay una cantidad de pecados que los profetas se levantaron. Si quieres leemos la de Malaquías 3, 7 al 10, y mira que el pueblo se desviaba y abandonaba los mandamientos de Dios. Se desviaban, se contaminaban. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, Claudia? Es que como iglesia no podemos contaminarnos. Así nos digan tan fanáticos, tan exagerados, elitistas, tan de todo, tan exagerados, en fin. Pero es mejor, Claudia, que nos exageremos, pero con tal de agradar a Dios en lo que más podamos. ¿Qué dice Malaquías 3, 7, 10? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Y dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando y preguntáis, ¿qué te estamos robando? Los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Traed el diezmo íntegro al templo, y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor, a ver si no os abro las ventanas del cielo, y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Claudia, y hay unas palabras claves que se repiten cuando se menciona el pecado del pueblo, cuando se alejaron de mí, cuando dice dejaron a Dios o dejaron a Jehová, se apartaron, no guardaron mi ley. Entonces son frases que está dando a conocer. Después de que se escuche esa frase, da a conocer el pecado del pueblo, lo que ya vimos. Y aquí vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que hay varios libros, hay libros dirigidos a creyentes alejados, como son en el caso de Gálatas y Hebreos, que ahí habla sobre como los creyentes que se apartaron de Dios. Entonces, la idea ¿cuál es? Que vuelvan a Dios, que dejen esa rebeldía. Si usted es creyente, deja esa rebeldía y vuelve a Dios. Amén. Si estás escuchando este programa y tú hace parte de ese grupo, que eres creyente pero no volviste a la iglesia o no dejaste los caminos de Dios, es tiempo de volver a casa. Amén, muy bien. Otro tema del que hablaban los profetas es el plan de Dios para su pueblo, ¿cierto? Esto incluye las ideas de la elección y del pacto divino. Aunque ellos todavía no conocían o no dimensionaban de pronto a fondo como nosotros hoy ya podemos tener una revelación más amplia de esto, ellos profetizaron acerca de lo que iba a ser la elección y de lo que iba a ser ese nuevo pacto en Cristo Jesús. Vamos a mirar una cita bíblica, también la encontramos en Oseas capítulo 11, el versículo 1. Oseas 11:1 nos dice la palabra de Dios. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí vemos entonces que hay profecías acerca de ese plan que Dios tenía. ¿En quién? En Cristo Jesús, quien vino a redimirnos, quien vino a hacer ese nuevo pacto en su sangre, en su muerte, en su resurrección. Claudia, y lee otra cita muy conocida, Isaías 41 del 8 al 10. Y aquí vemos frases muy conocidas, por ejemplo, como la que estás mencionando, de Egipto llamé a mi hijo, o yo que te escogí, te llamé. Lea Isaías 41 del 8 al 10. Te tomé de los extremos de la tierra, de sus principales te llamé, y te dije, tú eres mi siervo, te elegí y no te deseché.
no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira el plan de Dios tan lindo con el pueblo. Obviamente se levanta un profeta, trae un juicio para el pueblo, para los enemigos, por el pecado que están cometiendo, pero también trae una voz de esperanza, Así como un es. plan divino, y el propósito de Dios es ese, restauración, salvación. Entonces Así es. eso es. Muy bien, ya hemos visto entonces que los temas de los profetas, ¿cuáles son? El juicio de Dios, el pecado del pueblo de Dios y también el plan de Dios para su pueblo. Vamos para el cuarto y es el juicio final. Claudia, el juicio mencionado anteriormente tiene que ver pues con los creyentes, pero este juicio final tiene que ver con los inconversos. Aquí es cuando se habla en la Biblia del trono blanco, que cada persona inconversa va a compadecer delante del trono de Dios, y aquí sí es para condenación. Así es. Léeme, ¿cuál tienes ahí la cita? Isaías 11:4. Léelo. Sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con vara de su boca y con el aliento de sus labios matará al impío. Claudia, y aquí vemos que se hablan mucho los profetas como el día de la venganza del Dios nuestro, como el día de la ira, como el día de la venganza, el día de la ira de Dios, en fin. Entonces esto tiene que ver mucho con, y aplicándolo a nuestro contexto, a las personas inconversas, personas que no quieren aceptar a Jesús, personas que ignoran y se niegan y se rebelan contra Dios. Entonces van a compadecer frente al trono blanco y van a ser juzgados según sus obras. Mira la cita de Sofonías 1, 15 y 16. ¿Qué dice? Día de ira aquel día, día de angustia y aflicción, día de ruina y desolación, día de tinieblas y oscuridad, día nublado y tenebroso, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fuertes y las altas torres. Claudia, y eso es triste. ¿Y cuántos familiares, cuántos amigos, personas cercanas no conocen de Cristo? Y Claudia, y nosotros callados. Y esas personas que están cercanas, nuestro deber es hablarles del amor de Cristo, que vuelvan sus ojos a Dios, que se arrepientan de sus pecados. Y hay que hacerlo porque triste sería que familiares nuestros tengan una eternidad sin Dios, sin Cristo. Entonces sería muy triste eso, sabiendo que somos la iglesia, somos el pueblo, somos los instrumentos de Dios para proclamar la palabra de Dios. Y si amamos a esas personas, proclamemos la palabra del Señor para que ellos conozcan. Si ellos toman la decisión, no me interesa, ya es cosa de ellos, pero Así que cumplamos con nuestra misión. Muy bien, aquí vamos con el quinto tema del que hablaron los profetas y es el arrepentimiento y la conversión. Y me llama mucho la atención al estudiar todos estos temas, Andrés, porque creo que son temas que hoy se han perdido mucho. ¿Por qué? Porque hoy la gente quiere escuchar solo que le va a ir bien, que todo va a estar bien, que va a ser bendecido, que va a ser prosperado. Pero si nosotros vemos todos los temas que hablaron los profetas, no eran temas tan agradables, y por eso mismo los profetas fueron tan perseguidos, fueron tan atacados, tan menospreciados, porque ellos hablaban palabra de Dios y lo que Dios les decía que tenían que hablar, no era lo que la gente quería escuchar. Pues para escuchar lo que la gente quiere oír están los falsos profetas, que para este tiempo también hay muchos. Había muchísimos, que cuando un verdadero profeta de Dios, el caso de Jeremías, que fue uno de los profetas que más habló del juicio de Dios, llegaba con su mensaje así difícil de escuchar, duro de escuchar, y lo encarcelaban, lo metían en la cisterna, pero llegaban los falsos profetas a decir: no es así, lo que está diciendo Jeremías, eso no va a pasar. Pero es muy triste, y nosotros hoy como predicadores,
como personas, profetas de Dios, porque ya enseñamos que el profeta no es solo el que predice, sino el que predica la palabra también. Que proclama. Debemos nosotros estar hablando hoy más que nunca del pecado, de un arrepentimiento, de una genuina conversión, de ese juicio que va a venir sobre esta tierra, pero que todavía estamos a tiempo. Claudia, y aquí me recuerda mucho Juan el Bautista, que fue uno de los últimos profetas del Antiguo Pacto, que obviamente se hace mención de él en el Nuevo Testamento, pero cuando Juan el Bautista fue el último profeta que predicó sobre el arrepentimiento, cuando él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y está en Mateo 3, del 1 al 3. Entonces Juan el Bautista fue un profeta y sin miedo. Hablaba, le decía a Herodes, le decía a todo el mundo: usted es un adúltero, es un pecador, sin miedo, Claudia, y obviamente asumió las consecuencias, que obviamente era un profeta que no agrada a la gente, pero muchas personas llegaron a los pies de Cristo por Juan el Bautista. Mira la cita de Ezequiel 14:6, lo que dice: por tanto di a la casa de Israel, así dice el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Era el mensaje central de muchos de los profetas, el arrepentimiento. Volveos. Volverse a Dios, convertirse de corazón a Dios, porque es siempre el anhelo del corazón de Dios. Muy bien, vamos para el sexto tema que predicaban los profetas, y es la gracia y la misericordia de Dios. Claudia, y este tema de la gracia y la misericordia es un tema que va muy ligado y se llama un tema compañero del arrepentimiento. En este momento, Claudia, como hijos de Dios, nos arrepentimos y acudimos a la gracia de Dios. Entonces, Claudia, hay frases como, por ejemplo, no guardaré para siempre mi enojo, que está en Jeremías 3:12. Y si quiere leemos esa cita. O Isaías 54, 7, 10. ¿Y qué aplicación podemos tener mientras que buscas, Claudia? Que Dios nos ama, que el propósito de Dios es que nadie perezca, como dice en 2 de Pedro 3:9, que Él está esperando que todas las personas lleguen al arrepentimiento, por eso es que no ha venido. Léelo. Por un breve momento te dejé, pero con gran compasión te volvería a recibir. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con bondad eterna tendré compasión de ti, dice tu Redentor, el Santo. Para mí esto es como las aguas de Noé, que juré que nunca más pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero mi constante amor no se apartará de ti, ni mi pacto de paz mudará, dice el Señor. Él tiene compasión de ti. Qué lindas palabras. Claudia, es que Dios no va a despreciar un corazón humillado, un corazón arrepentido, una persona que se arrepienta, no que, ¿cómo se llama el otro término? Remordimiento. No es remordimiento, ay sí, que llegué borracho a la casa y mañana lo vuelve a hacer, y mañana otra vez, ay sí, me gasté toda la quincenita, no lo vuelvo a hacer, y vuelve y lo practica, y vuelve y toma, vuelve y fuma, vuelve y es infiel y vuelve a hacer lo mismo. Entonces eso no vale. Pero una persona que se arrepienta de corazón, que se aparte del pecado, obviamente toca el corazón de Dios. Así es. Muy bien, el séptimo tema que tenemos es: el remanente fiel volverá a Dios, ¿cierto? Hay un pueblo de Dios dentro del pueblo de Dios, ¿cierto? Los creyentes que permanecen fieles a sus mandatos, es un pueblo no contaminado. Eso es lo que nos quiere decir, que siempre el Señor va a tener un remanente fiel. Y aquí recuerdo el caso del profeta Elías, sí, cuando él fue donde Dios y le dice: es que solo yo he quedado, pero Dios le dice: no es así. Tengo 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Siempre el Señor va a tener un remanente fiel.
y lo vemos ahora también, ¿cierto? Aunque la iglesia en muchos aspectos está dormida, puede estar todavía adormecida, distraída, seca, pero dentro de todo eso el Señor siempre guarda un remanente fiel, porque su palabra es verdad y Él siempre va a avivar el corazón de aquellas personas que vienen a Él y lo buscan de todo corazón. Y a esas personas que lo buscan, es que el mismo Jesús dijo: que tenga sed, venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces siempre el Señor va a tener ese remanente fiel, y fue lo que los profetas también predicaron. Claudia, ahí se les llama también a estos remanentes, se les llama la descendencia, el linaje de Abraham o mi especial tesoro. Amén. Son términos que utilizan los profetas haciendo referencia a ese grupo pequeño escogido dentro del mismo pueblo. Así es. Isaías capítulo 10 versículos 21 y 22. Dice la palabra de Dios: el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo el remanente volverá y la destrucción rebosará justicia. Ahí está. Amén. Siempre va a haber un remanente, y los profetas predicaron acerca de esto. Claudia, y el otro tema que hablaron los profetas es la evangelización mundial. Y hay un solo evangelio y un solo plan de Dios para salvar a toda la humanidad. El pueblo de Israel sería instrumento de Dios para la conversión de todos los pueblos. Claro, del pueblo judío, del pueblo de Israel nació el Mesías, nació el Cristo, el ungido, el Mesías. Entonces mira que el pueblo de Israel fue el instrumento de Dios, porque a través de este pueblo nació nuestro Salvador, nació desde ahí nuestra salvación está ahí en Cristo, viene allá de los judíos, la salvación viene de los judíos. Mira lo que dice Isaías 42:6: yo, el Señor, te llamé en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de las naciones. Y es una palabra clave, luz, como esa evangelización, la luz de las naciones. Jesucristo se hizo llamar ¿qué? La luz del mundo. Amén. Por lo tanto, y nosotros somos llamados luz, luminares en el mundo. Amén. Somos llamados a dar luz, o sea, a mostrar el amor de Dios, que Cristo es la luz, es nuestra salvación. Así Claudia, es. que Dios nos ayude a evangelizar, Amén. a predicar la palabra, como dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Que Dios nos ayude, porque en estos tiempos es cuando la iglesia se debe levantar a proclamar la palabra de Dios. Sí. Sin miedo, Claudia, esto debe ser sin miedo, sin tapujos, nada. Lo que es pecado es pecado. Así y como dice en la es. Biblia, Claudia, que en estos tiempos lo estamos viviendo, que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Entonces nosotros como pueblo de Dios necesitamos decir a lo bueno bueno y a lo malo malo, no como lo están trocando en estos momentos. Sí, y es algo que también hoy la iglesia debe retomar, porque ya no hay pasión por las almas. No hay pasión por las almas. No hay pasión por Sálvese las quien almas. pueda. Ya no se sale a predicar ese evangelio, ya no hay un objetivo claro para ganar las almas. Así es de que el Señor nos ayude, porque es que si hubo personas que oraron por nosotros, que nos predicaron la palabra, que ayunaron, que estuvieron ahí pendientes, ¿cierto? Porque nosotros nos damos el lujo de no hacerlo, ¿sí? Hemos escuchado mucho decir: no, es que eso no hay necesidad de hacerlo, las almas llegan. No, las almas hay que salir, porque si nosotros vemos a un Pablo, ¿a dónde no viajó Pablo? A predicarle a las almas. Si nosotros vemos todos los discípulos de Jesús y los apóstoles, ellos iban a los pueblos, y donde quiera que llegaban predicaban el mensaje de salvación, predicaban a Jesús, y por eso las personas eran añadidas. Que a nosotros nos corresponde hacer la parte de salir, de predicar, pero quien convence es el Espíritu Santo. Claudia, es que yo sé y sabemos que estamos en la era de la tecnología y todo son las redes sociales y todo.
y ya se está proclamando y diciendo que ya no, que eso es anticuado, que eso salir a la calle con un megáfono o predicar la palabra de Dios, el voz a voz ya no, es lo que están enseñando ya muchas iglesias, que ya todo es por las redes sociales. Sabemos que por las redes sociales, mira, aquí estamos por las redes sociales y estamos enseñando, pero es fundamental que abarquemos y cojamos todos los medios de comunicación, Claudia, el verbal, el escrito, internet, por todos los medios, Claudia, es fundamental que la iglesia se levante y proclame. A los compañeros de trabajo, háblales. A los compañeros de estudio, predícales. Eso sí, habladito y con buen testimonio. Ambos, porque otra cosa es, Claudia, es que no, ni el testimonio evangeliza y se quedan callados. No, necesitamos hablar, porque dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Y es más ligero y más directo. Y dice la Biblia también que seamos, ¿qué? Cartas abiertas. Así es. Y Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento. Muy bien. El noveno tema que predicaban los profetas era el reinado universal del Mesías. La Biblia habla de este como de un reino de paz, un reino de justicia, un reino que va a ser eternamente y para siempre, ¿cierto? Los hebreos siempre esperaron ese futuro, esperaron a ese futuro rey, pero cuando lo tuvieron no lo valoraron, no lo supieron identificar como el Mesías, aunque tenían todas las profecías ya acerca de él. Vamos a leer en Isaías capítulo 2, el versículo 4, dice: juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos y volverá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aquí vemos que está hablando de ese futuro glorioso, cuando Cristo venga a reinar, cuando Jesucristo venga a cumplir la promesa que se le hizo a David, que Dios le hizo a David, que de él saldría un rey que iba a reinar eternamente y para siempre. Esto se va a cumplir en el periodo milenial, cuando Cristo venga a establecer su reino. Así es, Claudia. Cuando inicia todo este reinado milenial, Claudia, en la segunda venida. Así es. No en el arrebatamiento, que a veces se confunden las personas. En la segunda venida de Cristo, ahí es cuando viene y establece su trono y su reino aquí y a reinar durante 1000 años. Así es. Vamos entonces para el 10º tema, que es un tema que nos gusta mucho y es lo que están diciendo, la venida del Señor Jesús. Los profetas también hablaron no solo de la primera venida de nuestro Señor Jesús cuando iba a nacer en un pesebre, que iba a nacer de la Virgen, como lo profetizó Isaías, sino que si ponemos a analizarnos la profecía bíblica, hay más profecías de la segunda venida que de la primera, solo que para ellos era difícil determinar cuando estaba hablando de la primera o cuando estaba hablando de la segunda. Ya nosotros hoy lo tenemos muy claro, ya podemos identificar, ahí están hablando de la primera venida, o acá están hablando de la segunda venida. Vamos a leer, por ejemplo, Miqueas capítulo 5, el versículo 2. Miqueas capítulo 5:2, Claudia, es que, a ver, ellos hablaron de ambas venidas, como estamos diciendo. Sí. Miqueas habla de la primera venida, si la citas a leer. Sí, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. La cita que leímos, que acabamos de leer entonces en Miqueas, nos está hablando de esa primera venida, ¿cierto? Que iba a salir de Belén, donde nació Jesús. Pero si miramos, por ejemplo, Zacarías, solo por mencionar alguna, Zacarías 14:4, esta cita nos habla de la segunda venida, que dice: y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos
que está al oriente de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y el occidente, y hará un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí esta cita nos está hablando, está profetizando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, y vamos para el último tema que predicaban los profetas, y es oír y obedecer la palabra de Dios. Claudia, sí, y es otro tema muy interesante, porque los profetas que anunciaron los mensajes de Dios eran plenamente conscientes de lo que transmitían era en todo sentido la palabra de Dios. Todo lo que ellos transmitían era palabra de Dios, y sus mensajes eran un llamado a volver a las Escrituras para obedecerlas y hacerles caso. Así es. Jeremías 6:19 dice la palabra del Señor. Oye tierra, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y rechazaron mi ley. Aquí lo vemos, y los profetas jamás pusieron en duda que lo que ellos estaban hablando era la palabra de Dios. Ellos eran firmemente convencidos de que esa palabra no era de ellos, no era de otra persona, no es porque me lo dijeron, no es porque yo lo oí, no. Ellos estaban plenamente seguros y convencidos de que esa palabra, de que ese tema, de que esos principios que ellos estaban dando, de que esos juicios que ellos estaban anunciando venían directamente de Dios. Claudia, y es importante que como iglesia, como pueblo de Dios, volvamos a la palabra. Amén. Hay que volver a la palabra de Dios, leerla, practicarla, obedecerla. Necesitamos obviamente volver a eso. Así no es. ser oidores olvidadizos, como dice en las Escrituras, sino guardar esa palabra, como en la parábola del sembrador, guardarla, que caiga en un suelo fértil, Amén. que demos mucho fruto. Amén. Que seamos personas buenas, buenos cristianos, buenos hijos de Dios, temerosos de Dios, que cuando llegue el momento de la tentación y llegue el momento de la prueba, permanezcamos firmes, Amén. obedientes a Dios. Y la única manera de poderlo lograr, Claudia, es leyendo la palabra, tomando la determinación y la decisión de no contaminarse uno, y obviamente estar en conexión, estar conectado diariamente con el Espíritu Santo. Así es. No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces vamos a orar. Aquí vimos lo que son los mensajes a grande, pues así a grosso modo, los mensajes que los profetas mayores y menores anunciaron, dependiendo como del contexto que cada uno de ellos estaba viviendo. Entonces vamos a orar. Bueno, Señor, en este día te queremos bendecir y te queremos Amén. dar gracias por tu palabra, por enseñarnos hoy estos temas predicados por Amén. los profetas, estos mensajes que ellos daban, Señor, ese juicio de Dios, ese pecado, ellos denunciaban ese pecado de tu pueblo, Señor, pero también hablaban de ese plan hermoso que tú habías trazado. Amén. Hablaban de ese juicio final, de ese arrepentimiento, Señor, de esa gracia preciosa tuya para con el pueblo. También esos mensajes de esperanza que daban al hablarnos de ese remanente fiel y de esa evangelización que debe tener todo hombre y toda mujer de Dios. Señor, gracias. Ayúdanos hoy también nosotros a predicar ese reinado universal del Mesías, ese plan de salvación. Predicar que hay gracia, que estamos bajo el tiempo de la gracia, que todavía hay esperanza, que todavía es día de salvación, porque tú estás pronto a venir. Amén. Y ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra como es, Señor, que podamos estar ceñidos a tu palabra y que podamos amar tu palabra, y que como profetas tuyos, porque predicamos tu palabra, siempre, Señor, digamos lo que está escrito, y que si así está escrito, así debe ser. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos, y yo oro para que bendigas cada persona, para que esta palabra quede en sus corazones, y que seas tú dándonos las fuerzas, Señor, para predicar a tiempo y fuera de tiempo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Esperamos pues que
hayan aprendido, que hayan tomado ese mensaje. Dios habla a cada persona con un mensaje específico. Toma esa palabra que Dios te dio en este día, tómala para ti, guárdala en tu mente y en tu corazón. Y a ponerla en práctica, y que Dios nos ayude a todos. Amén. Bueno, Dios les bendiga, bendecido día, nos vemos. Chao, bendiciones.